Yeshua dijo: la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Marcos Tadai 14:41. Con estas desgarradoras palabras, el maestro predijo su inminente arresto, pues en cuestión de minutos sería brutalmente detenido por la guardia del templo al amparo de la vil soldadesca romana. ¿Son también estos eventos señales proféticas para los tiempos del fin? ¿Estamos viviendo ya los días de la apostasía? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el shiur de hoy trataremos con la ayuda del cielo un tema que debería compungir el corazón de cada creyente en el Mesías: la irrupción en escena del llamado misterio de la iniquidad, el Sod HaPesha, del que hablan los escritos, como fue dicho. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y añade, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Vemos como aquí se detalla proféticamente cuál ha de ser la hoja de ruta del antimesías en su manifestación al mundo, así como la posterior venida, el regreso de nuestro Mesías. En primer lugar está la apostasía. En segundo, la revelación del hombre de pecado. En tercero, el regreso del Mesías. Y en cuarto lugar, nuestra reunión con él. Y no nos parece descabellado que antes de hacer su irrupción impía en el escenario de la historia, el hijo de perdición propicie el escenario apropiado para su manifestación, pues fue dicho: hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Los méritos de los justos, de aquellos creyentes que rezan a diario y que sirven a Dios con corazón sincero, actúan como cortafuego a la irrupción del misterio de la iniquidad. Pues los que seguimos al Maestro somos la sal de la tierra, según se dice en Mateo 5:13. Pues Yeshua es nuestro corbán, el sacrificio dispuesto por Dios para expiar nuestros pecados, y nosotros hemos sido llamados a ser la sal que acompaña dicho sacrificio, como la señal de nuestro pacto con Él. Según fue dicho: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto, el Melach Verit de tu Dios. Levítico Vaikra 2:13. Pero solo tenemos que echar un pequeño vistazo a nuestro alrededor para percatarnos de la poca sal que se halla disponible en nuestros días para tan elevados propósitos, pues desde ámbitos gubernamentales, culturales y, por desgracia, también congregacionales, se induce a la población a relajar sus convicciones religiosas. Lo que otrora constituían fundamentos bíblicos inamovibles, hoy son abandonados a la vorágine del relativismo moral y doctrinal, creando así el caldo de cultivo apropiado para el siguiente paso en la agenda global del antimesías, esto es, de la apostasía. No hace aún 3 décadas de la aparición del llamado movimiento mesiánico. Dicha corriente religiosa abogaba por el retorno a las fuentes judías del cristianismo, cosa que nos parece muy apropiado, pues para nadie es un secreto que dicha religión se vio contaminada ya desde fechas muy tempranas por filosofías procedentes del paganismo o del filopaganismo. Y a quien no le parece una buena iniciativa remontarse hasta las fuentes del río donde sus aguas aún no están viciadas, para poder saborearlas en toda su pureza. Pero desgraciadamente, y como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. El otro lado no se quedó al margen de estas nuevas tendencias, encontrando en ellas un terreno abonado para sembrar la duda entre los creyentes. La Torá nos declara lo siguiente: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia,
de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Deuteronomio Devarim 25, 17 y 18. El Baal Shem Tov llamó nuestra atención acerca de la coincidencia entre estos dos valores numéricos, como vemos aquí ilustrado. Tanto Amalek como Safek, duda, comparten el mismo valor numérico 240. Pues la duda es el gran enemigo del creyente, pues es como un cáncer que socava lo más profundo de su ser. ¿Y a quién ataca esta fuerza destructiva? Según hemos leído, sobre la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. La retaguardia. Estos son aquellos que están frustrados tras años de ser un miembro gris y anónimo en su comunidad, ya que en su opinión merecerían mayor protagonismo. Y esto no en aras del servicio al santo, bendito sea, sino de su propia vanidad y frustraciones personales. Los débiles. Los sabios enseñaron en la Mishnah: ¿quién es fuerte? El que domina sus impulsos. Pirkei Avot 4.1. Pero, desgraciadamente, las congregaciones están llenas de individuos endebles y pecadores, semejantes a una hoja que baila al son del viento de sus impulsos carnales, incapaces de presentar la menor resistencia en aras del temor del cielo. Y sobre los cansados y trabajados, Yeshua dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo Matai 11:28. Mesías nos ofrece el verdadero descanso, esa menujá que nos trae consuelo y alivio de los duros trances de la vida, como un pregusto de lo que supondrá una eternidad en su presencia. ¿Por qué seguir lloriqueando sin ver más allá de los problemas personales, cuando Dios nos ofrece en su Mesías un mundo infinitamente más amplio que esos 4 amot de nuestra quejumbre egoísta y egocéntrica? Y estos colectivos, los que hemos citado, son un terreno abonado para el otro lado, quien siembra la cizaña de la duda, planteando preguntas que en realidad no buscan resolver una duda, sino que lo que realmente aspiran es a rechazar, desacreditar, socavar o burlarse de nuestra fe. No seamos incautos a este respecto. Detrás de estos individuos, en apariencia irrelevantes, operan instancias más elevadas en el mundo de la oscuridad que, en definitiva, se nutren del misterio de la iniquidad. Pues la serpiente antigua usó de las medias verdades, mezcladas con la más vil de las mentiras, y esto lo hizo desde el principio del mundo, y nada ha traído mayor mal al hombre que la falsedad vestida de verdad. Por eso, el cristiano debe ser muy cauto a la hora de recibir estas verdades, entre comillas, que lejos de hacerle libre, van a socavar, Dios no lo permita, los mismos fundamentos de su fe, como lo haría un cáncer con un cuerpo humano. Nuestra cita anterior nos declaraba: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, Vaderech, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, Vaderech, Deuteronomio Devarim 25, 17 y 18. ¿Por qué repite 2 veces en el camino? Esto no sería a manera de insinuación profética de cómo Amalek, el espíritu de la duda, saldría en contra de los del camino, que obviamente, ¿no?, como usted sabe, así son llamados los creyentes en el Mashiach, y sobre esto puede ver Hechos Maasim 19, 9 y 23. Esto es, sale al camino para confundir a los seguidores del Mesías, pues el hijo de perdición, en hebreo Ben Ha'abadón, desea hacer de los creyentes hijos del infierno, esto es Bene Ha'abadón. Y aquí lo vemos como el hijo de perdición, el Ben Ha'abadón, lo que realmente persigue es hacer de los creyentes Bene Ha'abadón, verdaderos hijos del infierno. Y el apelativo hijo de perdición es también sinónimo de traición, pues esta es la misma esencia de su ser, como fue dicho. A los que me diste yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan Yohanan 17:12. Querido amigo, el espíritu de la iniquidad abre ante usted 2 frentes.
Por un lado están sus antiguos correligionarios, ahora convertidos en mumarim, en renegados apóstatas. Y aunque estos son los más dañinos, se les ve venir de lejos, por lo cual no deberemos entrar nunca en discusiones, que van a ser siempre estériles y sin sentido, con estos personajes. Pero existe otro peligro mucho más sutil: estudiar con rabinos no creyentes, que difícilmente se reprimirán de sembrar en usted la semilla de Amalek. Eso sí, de forma mucho más inteligente y perspicaz. El Mesías es una época, es un concepto, es un hombre normal. El Mesías es usted mismo. Y un largo etcétera de falsas enseñanzas que, Dios no lo permita, acabarán socavando su genuina fe. Y en el sentido de todas estas cosas, tenemos que darle una mala, pero también una buena noticia. Se cuenta que en cierta ocasión Rabbi Akiva se encontraba en compañía de otros sabios. Estaban recorriendo los aledaños, ¿no?, del destruido templo de Jerusalén, y vieron cómo una zorra se paseaba entre las ruinas de lo que un día había sido el lugar santísimo. Acto seguido, todos lloraron rasgando sus vestidos, ¿no?, con desconsuelo. Y es lógico, porque esto era un panorama del todo desolador. Pero no todos lloraron, sino que Rabbi Akiva se alegró, y para ello aludió la siguiente razón. Está dicho: Sión será labrada como un campo de labranza y Jerusalén se convertirá en collado de muertos. Jeremías y Armeyá 26:18. Pero también está escrito: otra vez se llenará de gozo Jerusalén, estará llena de niños y niñas, que salten y canten por sus calles. Zacarías, Zecharía 8:5. Mientras una profecía no se haya cumplido, ¿podríamos tal vez dudar de la otra? Ahora que se ha cumplido la primera, podemos esperar con gozo el cumplimiento de la segunda. Hemos citado Bakot 24a. La apostasía es indudablemente mala y negativa, pero también es el indicativo de que el Mesías está ya a las puertas. Como dijimos, como citamos anteriormente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, añade: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Así pues, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revistámonos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y permanecer firmes delante de las malvadas acechanzas del otro lado, de ese espíritu de Amalek que viene a sembrar la duda en medio de los creyentes del Mesías. Por favor, déjenos sus comentarios. Las opiniones de nuestros oyentes son importantes para nosotros. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.